presentación del libro de Alicorp 1991-2011, Un equipo, un sueño. Mi nombre es Patricia Merino y soy profesora de Centrum PUC en el área de Estrategia y Liderazgo. Hoy nos acompañan el autor del libro y líder empresarial Leslie Pierce, María Luisa del Río, editora de la publicación, y Percy Marquina, director general de Centrum PUC, como comentarista. Si durante el evento tuvieran alguna pregunta, por favor, sírvanse a hacerlas por medio del chat y se responderán una vez terminadas las presentaciones. En Centrum nuestro lema es redefiniendo los buenos negocios y tenemos el privilegio de presentar esta publicación que a lo largo de sus páginas comparte una historia ejemplar de éxito empresarial, creada sobre la base de valores, liderazgo y trabajo en equipo. Este testimonio de un líder guiado por una visión y un propósito tan inspirador que fue capaz de convocar y comprometer a un equipo talentoso en hacerla realidad. La resiliencia y el espíritu innovador se viven en toda la historia, una historia de transformación para sentar las bases que permitieron estar presentes comercializando sus productos en 30 países y operando en 10. Durante los 20 años que Leslie Pierce condujo al equipo que lo acompañó en Alicorp, mostró un estilo de liderazgo digno de ser tomado como ejemplo para las generaciones que lo sucedan. A continuación, me encantaría invitar a María Luisa del Río para que nos cuente sobre el proceso editorial del libro. María Luisa del Río, la voy a presentar, es editora y periodista, cuenta con 8 libros de su autoría y ha participado en 10 antologías de autores peruanos. Ha sido columnista en el diario Perú 21 y editora de El Comercio. Fue ganadora del Premio Nacional de Periodismo 2015 en la categoría Proyecto de Investigación. Este mismo año representó al Perú en el programa multirregional Protección del Medio Ambiente y Conservación de la Biodiversidad, International Visitor Leadership Program, becada por el gobierno de Estados Unidos. Sus libros, Chía y La Despensa del Mundo, han sido premiados en el sello internacional Gourmand Book Awards. Actualmente se dedica a la edición de libros y contenidos para diversas empresas y organizaciones, mientras dirige la edición del Bicentenario de la Biblioteca Nacional del Perú y escribe un libro personal sobre la historia de Máncora. Adelante, María Luisa, bienvenida. Muchas gracias, Patricia. Buenos días con todos. Gracias por conectarse. Gracias a Centrum por el evento. Gracias a Alicorp por la oportunidad de haber editado este libro, que para mí ha sido un largo viaje y que me permitió conocer de cerca a Leslie Pierce, una persona a la que he llegado a admirar mucho por sus dotes como profesional y como persona. Cuando Alfredo Pérez Gubins me convocó con la idea de hacer un libro que recogiera las memorias de Leslie en esos 20 años, bregando contra corriente y sacando adelante a una empresa como Alicorp en un país tan convulsionado como es y sigue siendo el nuestro, y quizás en sus años más duros, aunque ahora ya tengo dudas de cuáles han sido los años más duros, porque seguimos en durezas. Yo hice el link entre la persona que conocí, que era Leslie, y la persona que yo había visto. Yo había visto a un hombre tranquilo, de familia, que se sentaba en la playa más discreta de Punta Hermosa, entraba a correr olas con sus hijos y sus nietos, siempre con una pequeña sombrilla, con su señora al lado, siempre leyendo, Silvia leyendo, Leslie leyendo, una familia tan tranquila. Y yo pensaba, es un gran ser humano y a la vez es tan sencillo, y es esta persona tan sencilla que yo he visto en una esquinita de la playa. Y empecé a conocer a Leslie y me impresionó la capacidad que tiene para ser humano siempre, todo el tiempo. Leslie es una persona que si estás trabajando con él y te falla la computadora, en la próxima reunión te va a preguntar cómo te fue, si pudiste solucionar el tema con tu computadora, y tú dices, ¿cómo puede acordarse de ese detalle mínimo?
Y bueno, empezamos a hacer el libro, armamos un equipo. Luis Felipe Gamarra, periodista, y yo estuvimos, primero hicimos un intento de hacer entrevistas con Leslie para que de esas entrevistas surgiera el libro. Y estuvimos alguna vez, algunas tardes con él en su casa, por supuesto, con ese carácter acogedor que tiene Leslie en la mesa de su comedor, eh, entrevistándolo, y en un momento él nos dijo que él quería escribir el libro y que luego nosotros revisáramos, pero que él se iba a abocar a esta tarea de escribir el libro. Una vez más demostró su capacidad de trabajo, porque tranquilamente él hubiera podido apoyarse en nosotros, pero tenía este impulso, tenía los recuerdos, quería hacerlo él. Lo hizo él y nosotros tuvimos que tomar más la posición de supervisar y editar su trabajo, que se hizo con cariño, que se hizo con perfección, con mucho cuidado. Y una cosa que nos gustó mucho también fue que de arranque Leslie dijo, esta es la historia de un equipo, esta no es mi historia. Y él no solo decidió que iba a integrar a este equipo en la historia, sino que iba a recoger sus voces y se dedicó a los que están vivos, que son la mayoría, se dedicó a buscarlos, convocarlos y pedirles que narraran ellos mismos alguna parte de la historia, creando de esta manera un coro que acompaña la historia de Leslie durante los 20 años que estuvo a cargo de Alicor, y donde van apareciendo todos estos personajes complementando su historia, corroborando su historia, y a quienes tuvimos con Luis Felipe la oportunidad de conocer, porque desde Alicorp se organizó un almuerzo, un reencuentro, cuando todavía se podían hacer esas cosas, y vimos cómo interactuaba Leslie con este equipo que lo había acompañado durante 20 años, y había de parte de ellos mucha confianza, mucha capacidad de reír y de disfrutar, y también un respeto muy grande. Y a la hora que Leslie ha empezado a contar la historia, se entiende ese respeto, se entiende porque es un líder natural que no se plantea ser líder, es un hombre que está al servicio, es un hombre que acude al llamado de quien lo necesita y se rodea de un equipo, delega, evita reuniones excesivas, va en orden, no teme, no flaquea, y no es duro, es humano todo el tiempo, incluso cuando hay que hacer reingenierías, siempre con cuidado de cada persona, siempre incluyendo a las personas que pueden estar en una situación más compleja, permitiéndoles descansar, siempre cuidadoso con las mujeres, siempre haciéndose querer. Y eso es algo que en estos, hemos estado más o menos 2 años haciendo el libro, en esos acercamientos también he visto en su familia, también he visto de parte de Silvia, también he visto de parte de sus hijos, ese respeto, ese cariño. Y para mí, más allá de un trabajo como editora que agradezco y que ha sido una experiencia fascinante, ha sido también un ejemplo Leslie como persona. Y me siento muy agradecida y no dudo que lo mismo le ha ocurrido a Luis Felipe Gamarra, que debe estar por ahí conectado, que también participó con nosotros. Y me gustaría leer, por ejemplo, la introducción que hace Alfredo Pérez Rubins, actual CEO de Alicorp, de este libro que hoy estamos celebrando, ¿no? Al comienzo tiene un texto de Alfredo, que es como un play de honor, un texto breve, me gustaría compartirlo con ustedes. Dice así: un equipo, una pasión. Las compañías no se hacen de la noche a la mañana y Alicorp no es la excepción. Sus más de 60 años de historia muestran un camino de crecimiento,
apuesta por el futuro y sobre todo de trabajo por parte de un extraordinario equipo que asumió los retos y desafíos que trajo cada época. En este libro tenemos el privilegio de contar con Leslie Pierce, gran amigo, mentor y líder de Alicorp durante 2 décadas. Sus recuerdos nos llevan a conocer a una empresa que ha desafiado mercados y categorías, colocando al centro de sus decisiones a colaboradores, clientes, consumidores y comunidad. Su legado nos enorgullece y nos impulsa a construir un mañana mejor. A través de este relato, los profesionales de hoy podrán conocer la perseverancia y resiliencia que nos caracterizan, junto a nuestra pasión por alcanzar resultados extraordinarios. Efectivamente, es esta una historia de compañerismo, solidaridad, resiliencia, humanidad, coraje y humildad, ¿no? Creo que es un momento providencial para traer a la escena nacional un libro como este, que inspire a trabajar con esa dedicación y con ese cuidado de todos los aspectos, siempre, siempre, que es el mismo cuidado que Leslie ha puesto en el libro. Yo quiero públicamente disculparme con Leslie porque si hay algo en este libro, si encuentran algún error, que por supuesto lo van a encontrar, algún error de tipografía o alguna frase repetida o algo, ya es algo que he cometido yo en la imprenta, donde ya solo pues entra el editor, se sienta con el diseñador de la imprenta, se ajustan detalles, pero eso no ha tenido de ninguna manera que ver con Leslie, que revisó exhaustivamente hasta el final y revisó 1000 veces y no quiso hacer las cosas con apuro. Y siempre con buen trato, siempre con buenas maneras y siempre con una perfección que nunca estuviera exenta de un trato absolutamente humano, cálido y comprensivo con las dificultades que podían presentarse en el camino. Si hablamos de dificultades, pues en este libro se narran miles de ellas y la manera como Leslie resuelve es absolutamente aleccionadora. Me encantaría que gente joven pudiera acceder al libro. Sé que hemos impreso 1000 ejemplares que están por ahora en los almacenes de Alicorp. En algún momento se distribuirán, Alicorp decidirá cómo los distribuye. Y estamos preparando en estos días un EPUB, que es una versión en línea, que entiendo que Alicorp la va a colgar la próxima semana de su web, que es muy cómoda de leer y que también va a permitir el acceso a la mayor cantidad de personas posibles a este documento tan valioso y que personalmente solo puedo sentirme agradecida por haber trabajado tanto con Alicorp como con Leslie. No quisiera extenderme más, creo que si nos sobra un poquito de tiempo al final sería ideal que sirva para que Leslie responda preguntas. Una vez más agradezco, recomiendo la lectura y sobre todo agradezco a Leslie por este camino juntos que nos lleva a esta pequeña celebración. Muchas gracias. Muchas gracias, María Luisa. A continuación tendremos la presencia de Percy Marquina, director general de Centrum PUC, quien hará sus comentarios. Percy Marquina es doctor en Administración de Empresas y Master of Philosophy de la Maastricht School of Management. Es doctor en Administración Estratégica de Empresas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster en Administración de Empresas y licenciado en Economía de la Universidad del Pacífico, graduado del Executive Development Program de la Escuela de Negocios de Wharton y graduado del Business Leadership Program de la Fundación Getúlio Vargas, Brasil. Participó en el Colloquium of Participant Centered Learning, programa de Harvard Business School en Estados Unidos. Posee estudios de especialización en el Banco Mundial, en PNUD y Wilson Learning. Adelante, Percy. Buenos días con todos. Muchas gracias por su presencia y muchas gracias a Alicorp y a Leslie por darnos la oportunidad de ser el canal para compartir con la comunidad pues, su más reciente publicación.
Lo primero que tengo que decir es que es un libro, como lo ha señalado anteriormente Patricia y María Luisa, muy ameno, muy fácil de leer, pero sobre todo, diría yo, un extraordinario ejemplo de management, probablemente uno de los libros de referencia obligatoria a partir del día de hoy para todo estudiante de gestión, porque primero no se circunscribe a una campaña o al lanzamiento de un producto, sino que cuenta una historia, ¿no? Cuenta prácticamente 20 años de su gestión, pero a través de su gestión, las vicisitudes y las oportunidades, la creatividad que el grupo humano que lo acompañó fue capaz de integrar para alcanzar los objetivos que hoy día se conocen. Su gestión permitió que durante estos 20 años la empresa pasara más o menos de una facturación de 500 millones de dólares hacia más de 1.500 millones de dólares al término de su gestión. Triplicó en ese lapso de 20 años los resultados de la organización y es una organización para la cual se sentó las bases y el continuo crecimiento que aún tiene. Por otro lado, el libro es una extraordinaria integración y ejemplo de cómo hay una sinergia positiva entre un buen líder, un buen inversionista, un buen directorio y un buen equipo humano. Y en el caso de Alicor, como se trasluce a partir de la lectura del libro, se da esa sinergia extraordinaria y positiva en la que los tres elementos son extraordinarios. Entonces, el primero ha sido ampliamente comentado por María Luisa. Yo solo quiero destacar dos puntos adicionales. La primera es que creo que en el caso de Leslie se hace evidente que el líder nace y que la formación lo que hace es ayudarlo a florecer y a traslucir eso que lleva adentro. Y eso que lleva adentro genéticamente o por los valores y la formación que ha recibido en casa. Pero esa formación inicial, embrionaria, creo desde mi perspectiva que en su caso además calzó extraordinariamente bien con la formación humanista de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él es un economista, ¿no es cierto?, formado en una universidad en la que 2 años de estudios generales no revisa sus temas de materia, sino que se forma como ser humano y que revisa y entiende cosas de arte, de antropología y sociología. Y creo que esos elementos potenciados con su ADN le permitieron después tener una perspectiva holística, amplia, empática, de entendimiento de los problemas sociales y del rol que la empresa puede tener. Pero el segundo componente igualmente importante que se trasluce a lo largo de la lectura del libro es que el Grupo Romero es un grupo empresarial que tiene una característica particular, especial respecto de otros grupos con los que contamos en el país, que tienen una apuesta esencial y de largo plazo por el Perú. Eso es algo que creo que vale la pena recordar, destacar y estudiar a través de la lectura del libro. Y sin ser spoiler, voy a tratar de decir rápidamente lo que ustedes van a encontrar en el libro. Ya a Leslie le tocará, ¿no es cierto?, detallarlo, contar sus anécdotas, y para los que tengan tiempo ya con la lectura después a través del formato ebook, encontrarán en detalle lo que les voy a mencionar. Si ustedes quieren aprender de cultura organizacional, lean el libro, porque lo que van a encontrar es los retos que supone la integración de diferentes culturas en diferentes momentos, ¿no es cierto? Y el traspaso de una cultura, como dice Leslie, local, provinciana, a una cultura corporativa, con una visión más transnacional. Pero si además quieren saber cómo lidiar y cómo armonizar estrategias de 3, 4 o 5 compañías diferentes, lean el libro. Si quieren entender y conocer cómo ha evolucionado el empresariado peruano desde la época del gobierno de Velasco hasta nuestros días, con lo que ello significa de una visión estatista a una visión de mercado, lean el libro y descubrirán y entenderán que en esencia todos y siempre tendremos problemas al frente, pero también tendremos oportunidades y que el equipo y el líder, su tarea es encontrar con creatividad
caminos, ¿no es cierto?, estrategias para sacar lo mejor del entorno. Si quieren entender cómo llevar a una empresa de una gestión familiar a una gestión profesional, lean el libro. Si quieren entender cómo es posible pasar de una empresa concentrada en commodities, en productos, digamos, masivos, pero de bajo valor agregado, para convertirse en una compañía de specialties o de valor agregado, lean el libro. Si quieren conocer cómo pasar de una empresa familiar a una empresa, a una sociedad anónima abierta, de la que pasamos de un grupo familiar accionista reducido a tener más de 1000 accionistas, lean el libro, escuchen a Leslie. Y una cosa para terminar, que a mí me parece espectacular y que nuevamente habla de la integración del líder, el equipo y los accionistas, es que durante estos 20 años de gestión de Leslie, durante 9 años la empresa generó pérdidas. Incluso en el año 99 la pérdida llegó a $20 millones. Pero no fueron pérdidas por una mala gestión, era una inversión por el largo plazo, por la realización de la visión y por confiar en aquellos que se podía realizar. Felicitaciones a Leslie por el libro, a María Luisa por la edición y a Alicor por apoyar y dar la posibilidad de compartir sus experiencias, su información y ser uno de los pocos grupos empresariales que se abre a la academia para poder compartir con todos, con lo cual no hacen sino evidenciar el valor compartido de su gestión. Muchas gracias y éxitos, Leslie. Muchas gracias, Percy. A continuación, tengo el gusto de invitar al autor, a Leslie Pierce, para que nos hable de las principales experiencias y enseñanzas para el sector empresarial que trae su libro. Leslie Pierce Díez-Canseco se ha desempeñado en puestos de liderazgo, principalmente en empresas peruanas, durante casi 40 años. Además, se desempeñó como CEO de Alicorp de 1991 al 2011. Alicorp es la empresa de consumo masivo más grande del Perú, cuenta con operaciones en 10 países de América Latina y llega a más de 30 mercados. Previamente, Leslie ejerció el cargo de gerente general de Hormec Constructora, Hormec Transportes y Ganadería Chilcayo entre 1984 a 1991. También se desempeñó como viceministro de Comercio en el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú de 1983 a 1984. Actualmente es director de varias compañías privadas, entre ellas Credicorp, BCP, la empresa siderúrgica del Perú, H&B Contratistas, Maquinarias, Latina Media, Ranza Comercial, Corporación Primax, Grupo Selima Trébol y Grupo Romero. También se desempeña como líder en organizaciones sin fines de lucro como Vida Perú, Banco de Alimentos, Perú y Crea Más. Leslie Pierce es economista de profesión de la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha cursado estudios de posgrado en economía en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Adelante, Leslie. Muchas gracias, Patricia. Buenos días con todos. Muchas gracias, María Luisa. En verdad, lindas palabras tuyas y confirmar que para mí ha sido un placer también estos 2 años en los que hemos trabajado juntos y nos hemos llegado a conocer. Gracias, Percy, también por la introducción y los comentarios sobre el libro. Yo tengo que empezar diciéndoles a todos que me encuentro muy agradecido, complacido y orgulloso de poder tener este espacio para compartir con todos los asistentes y poder comentar sobre un episodio de mi vida profesional que tiene un gran significado en mi formación personal. El promedio de edad de la mayoría de los ejecutivos, cientos de ejecutivos que tiene Alicorp hoy día, es de aproximadamente unos 42 años. Dicho sea de paso y por coincidencia, justamente habiendo cumplido esos 42 años, yo asumía hace 30 años atrás el liderazgo de Alicorp. Honestamente, sin saber exactamente lo que eso significaría en el transcurso de mi vida, ¿no? Pero lo menciono porque el entorno en el cual y el contexto en el cual se desarrolla la historia de Alicorp es de hace 30 años atrás.
empieza en el año 1991. Todos estos ejecutivos que hoy conforman la gran familia de Alicorp, entonces estarían dejando la niñez o iniciándose en la adolescencia. Y por lo tanto, una parte importante de la motivación del libro y de escribir el libro es justo dejar esa historia, ¿no es cierto?, escrita para que quienes forman parte de la familia de Alicorp o quienes entiendan o comenten sobre la empresa, sepan que esa historia efectivamente no es la historia de Leslie Pierce, es la historia de un grupo de personas, de un grupo de ejecutivos que en distintos momentos jugaron un rol sumamente importante en la visión y transformación de la empresa tal y como se conoce el día de hoy. El entorno, hace 30 años atrás, era un entorno sumamente difícil. Es una época en la que salíamos de un desastre económico muy grande en el Perú, que fue el primer gobierno del presidente García, entre el 85 y el 90, y que se genera y se abre, además, se cambia todo el entorno macroeconómico del país, liberalizándolo. O sea, desapareciendo toda la protección de los sistemas que habían existido hacia ese momento, y que genera una gran amenaza y un gran estrés para la estructura productiva y empresarial peruana. Muchas empresas, a partir del año 91, muchas empresas referentes, grandes empresas que habíamos visto nosotros desde jóvenes florecer y desarrollarse en el Perú y que eran reconocidas como íconos, quebraron, desaparecieron del mundo empresarial y hoy no son ni siquiera un recuerdo de lo que fueron en su momento. En ese entorno, Alicorp vendía 80 millones de dólares, tenía básicamente un solo producto, que era el aceite comestible, aceite vegetal, aceite compuesto, que eran el único producto que se tenía, un poco de mantecas y algo de margarinas y punto. Eso era la empresa, que además estaba en un entorno competitivo altamente ineficiente. Hoy día, pensándolo bien, cuando uno recuerda las 5 fuerzas de Michael Porter, que deben haberlo estudiado en las universidades o quienes están en el mundo corporativo las conocen perfectamente, que son aquellas fuerzas que se usan para evaluar si es que una empresa puede ser atractiva o no para un inversionista. Son 5 fuerzas muy típicas y que efectivamente siguen vigentes hasta el día de hoy. Bueno, Alicorp no tenía ni una de esas 5 fuerzas. Visto en perspectiva, en ese momento yo no era tan consciente, pero hoy me doy cuenta de que no tenía ninguna de ellas. Había una falta de materia prima, productos el producto que tenía era un commodity altamente competitivo, altamente sustituible. El entorno de la competencia era sumamente agresivo porque los aranceles pasaron de ser infinitos a 0 de la noche a la mañana. El entorno interno era competitivo. Nosotros vendíamos el aceite a $1.50 en el Perú en ese momento, mientras que en Argentina y en Brasil el litro se podía vender a 60 centavos de dólar, y nosotros en el Perú perdíamos dinero, altamente ineficiente, y por lo tanto, difícil de entender cómo podía realmente sobrevivir o cuál era el camino en un entorno que se convertía en altamente competitivo. Lo cierto es que este equipo que se va formando empieza a trabajar en forma conjunta, y Alicorp desde muy temprano empieza a adoptar una serie de instrumentos que eran modernos para la época. Por ejemplo, el hecho de adoptar una visión, de tener una visión de mediano y largo plazo, con una extensión de 5 años. En el Perú no se vivía sino la experiencia de la siguiente semana. El presupuesto más importante alcanzaba a tenerlo 15 días. En todo caso, nadie pensaba en un presupuesto anual. Nosotros empezamos a utilizar el concepto de la visión de la empresa a largo plazo. Y dicho sea de paso, esa es una pieza muy importante en el proceso de transformación de la empresa. Igual ocurre
con la transformación y orientación que tiene la empresa hacia el mercado. En ese momento el Perú miraba solamente, el mercado lo tomaba como un dato más. Alicorp lo toma como el centro de la atención de su desarrollo y logra transformarse hacia el mercado. La importancia de ejecutivos que ingresaron a formar parte del equipo en un momento determinado y que están perfectamente relatadas sus experiencias en el libro, logran y ayudan a que esa transformación se dé, convirtiendo al consumidor en el centro de la atención de la empresa. También desarrolla el concepto del recurso humano, de recursos humanos. Hasta esa época las empresas solamente tenían en su estructura organizativa un jefe de personal que llevaba los ingresos y salidas o los procesos de las nóminas y de los pagos de los sueldos o salarios. El concepto de recurso humano no existía tampoco en el Perú en esa época, como se entiende, y es tan fácilmente comprendido el día de hoy. Y en general se transforma y se lleva adelante con un ímpetu muy grande en lo que es la innovación de una forma muy seria. El lanzamiento de productos icónicos como pueden haber sido la mayonesa alacena o el detergente Bolívar, donde hemos competido y se compitió con las empresas más grandes del mundo, exitosamente, demuestran que ese concepto de innovador y de transformación caló muy bien en el equipo y en las personas que lograron desarrollarlo. La implantación del SAP como sistema, fuimos probablemente la primera empresa, una de las primeras empresas en el Perú, no solo que implantó el SAP, sino que implantó el SAP exitosamente en menos de un año, con todos los módulos que debían hacerse y que permitió, ¿no es cierto?, que la empresa iniciara a partir del año 99 tener un instrumento que pudiera planificar y que pudiera ser mucho más eficiente la labor de gestión. Eso es difícil tratar de resumirlo, digamos, en 10 o 15 minutos que podamos tener el día de hoy para hacerlo. Está en el libro y podemos, y me encantaría que en las preguntas y respuestas podamos desarrollar algo de ello. Y me encantaría que lean el libro, porque el libro efectivamente es la historia de Alicorp en la que intervienen muchas personas y que en estos 20 años además desafiaron mercados, categorías, y se colocó siempre al centro de las decisiones a los colaboradores, a los clientes y a la comunidad sobre todo, ¿no? Siempre fuimos muy responsables en ese sentido, que son los valores que hoy día se mantienen en vigencia en el Alicorp de hoy. En el libro van a encontrar relatos sobre marcas que son icónicas como Alacena, Lavalle, Bolívar, Opal, al igual que el negocio de acuicultura y el de food service. El tema de acuicultura es todo un capítulo impresionante porque esa empresa nace con un equipo que cuando ingresé a la compañía, alguien vino a ofrecerme $5 millones por comprarme esas máquinas y por algún motivo decidimos no venderlas. Bueno, esas máquinas hoy día significan una empresa que genera un valor para los accionistas de más de $1.500 millones. Alicorp pasó, pues, de vender $80 millones a vender 1.600 millones de dólares. Eso significa 20 veces de facturación inicial y un crecimiento promedio tanto de crecimiento en resultados como de valor accionistas de 16% anual, todos los años, por 20 años. Entonces, realmente, cuando uno lo ve hoy en perspectiva, no hay otra forma que podía yo encontrar sino que reflejar el esfuerzo tan grande que hizo un grupo de personas, un grupo de profesionales, ¿no es cierto?, en llevar adelante el desafío que enfrentó un entorno, que tuvo que enfrentar un entorno sumamente amenazador. Todas las empresas lo tienen en algún momento determinado de su vida. Algunas amenazas podrán ser más grandes, pero siempre van a estar presentes. Y la capacidad de la empresa de poder resolver esas amenazas y presentarlas es lo que lleva al éxito de la empresa.
Finalmente, quisiera pues terminar diciéndoles que más allá de ser un testimonio de una época, lo que me gustaría compartir y aportar con este libro es al conocimiento también de las personas que forman parte el día de hoy del mundo empresarial peruano. Espero que a través de las historias y las anécdotas que encuentren aquí en el libro puedan descubrir y o recordar momentos icónicos del país, de Alicorp, y que dieron como resultado el crecimiento de una empresa peruana que logró transformarse, modernizarse y crecer. Muchas gracias. Muchas gracias, Leslie. Acá tenemos una serie de preguntas. La primera pregunta, ¿qué le dirías a los jóvenes empresarios peruanos para sacar adelante sus emprendimientos? Bueno, yo creo que el actuar con total responsabilidad, cuando hablamos de jóvenes que forman parte de una empresa o de un grupo. Yo siempre he creído que el concepto de responsabilidad en el trabajo, responsabilidad consigo mismo, responsabilidad con la comunidad y con la familia, son elementos que son importantes en la formación de cualquier individuo que quiere alcanzar y lograr un objetivo. El tema que siempre voy a referirme a él es el respeto, ¿no es cierto?, al talento humano en general, al par, al socio del equipo, al miembro del equipo, a la persona que es el subalterno, al jefe. Todas las personas tienen un valor importante, ¿no es cierto?, en el desarrollo de cualquier decisión que se tome en ese camino. Ese respeto y esa responsabilidad para consigo mismo y hacia los demás, para mí es lo más importante como fórmula del éxito, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Después te dan, las felicitaciones son infinitas, Percy. Leslie, perdón. Acá te dicen, felicitaciones por el libro, será una tremenda referencia para todas las empresas y equipos. Mi pregunta está relacionada con las cualidades y competencias que buscaste en la conformación de tu equipo directivo. Sí, ahora, vamos a ver, todas las personas tienen competencias y tienen habilidades. No todas las personas tienen las mismas competencias y las mismas habilidades, o sea, tengamos eso claro. O sea, no todas las personas pueden llevar adelante ciertas tareas y lograr ciertos objetivos. No todas las personas tienen la capacidad para ser líderes y llevar adelante un equipo. Y eso no es que esté mal, es que es parte del mundo en el cual vivimos. Lo importante es, nuevamente, reconocer esas competencias y esas habilidades, y cuando se reconocen, potenciarlas. La peor decisión que he visto yo de muchos líderes o muchos gerentes es que a veces resuelven el problema que enfrentan despidiendo a la persona, porque es mucho más fácil hacerlo que dedicarle un espacio para enseñarle simplemente un detalle que podría haber potenciado enormemente su capacidad como persona, ¿no? Entonces, nuevamente, se necesitan no solamente los conocimientos universitarios, técnicos o personales, sino esa capacidad de entender a las personas en el proceso, ¿no? Gracias, Leslie. Acá hay otra pregunta. ¿Cuál fue el factor clave para el éxito de Alicorp cuando el modelo estratégico no estaba basado en modelos como Porter? Muy interesante exposición, comenta. En verdad, el mundo que enfrenta Alicorp es un mundo de una amenaza por donde se mirase. Entonces, quizás el ejercicio más importante que se hizo al inicio con el equipo fue definir una estrategia con una visión que fue el rumbo, que fue el norte, ¿no es cierto?, que nunca lo abandonamos. El norte, la visión de Alicorp, en esencia, lo que decía era que queríamos convertirnos en una empresa de productos alimenticios eficiente, con productos de alto valor agregado, ¿no es cierto?, y que pudiese competir en cualquier entorno del mundo, ¿no?, hacia abierta al exterior. Entonces, por lo tanto, teníamos que ser eficientes, teníamos que tener un portafolio de productos de valor agregado, que hasta ahí todo es muy fácil decirlo,
pero nos armamos que la única solución que tenía esa empresa era lograr eso. Para ser eficientes, una empresa que maneja un commodity, la única forma de poder hacerlo es tener economías de escala para que los costos de los procesos de producción sean realmente lo más eficientes posibles. La adquisición de la Fabril en el año, al poco tiempo de haber ingresado a Alico, fue una oportunidad tremenda, porque eso le daba la masa crítica a la empresa para poder hacerlo. Y al mismo tiempo incorporó, ¿no es cierto?, en la compañía todo un esquema importante. El otro tema fue la orientación al mercado, o sea, realmente nosotros no sabíamos lo que era marketing, yo tenía una experiencia muy, muy inicial. Sin embargo, hubo el aporte de gente que vino de otras empresas, de un Guillermo Paredes que vino de Procter & Gamble, una empresa que es reconocida por su capacidad de entender al consumidor como nadie. Y ese fue un aporte tremendo el que se logró con la incorporación al equipo gerencial de una persona que traía consigo mismo años y años de conocimiento y experiencia, ¿no? Que ayudaron muchísimo a la transformación. En fin, cada uno de las personas, cuando lean el libro, se van a dar cuenta que eran parte de esta misión inicial, fueron parte de esta visión inicial. Hay muchos de ellos que no van a poder leer el libro porque no están en la vida con nosotros, lo cual es una pena, pero cuyo testimonio y cuya gestión están ahí para que cualquiera que venga de cualquier generación pueda entenderla, ¿no? Muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta. La pregunta es acerca del mayor desafío que tuviste a lo largo de 20 años como CEO y también cómo fue el proceso para que con todas las decisiones de negocio estratégicas tengas a un equipo que te acompañe de manera comprometida. No hubo un desafío. O sea, yo honestamente, los 20 años, creo que hasta probablemente pocos meses hasta antes de dejar la responsabilidad, siempre fue una constante preocupación el estar en la empresa, porque siempre se presentaron desafíos, oportunidades o amenazas en forma permanente. Y creo que la vida de las empresas, cuando están en un entorno altamente competitivo en el país, por el modelo que tenemos nosotros, ese entorno siempre está presente, impide, ¿no es cierto?, que uno tenga una situación que no sea de amenaza constante o de oportunidades constante o de llevar la empresa necesariamente a transformarse en forma continua. Hoy día vemos la pandemia como una amenaza, vemos la necesidad de la transformación digital como una oportunidad, y así sucesivamente se siguen dando a través de la historia esos hechos. O sea, no hubo ninguna en particular que fuera grande. Sí, fue un problema, y era un problema, de hecho sea de paso, lo que mencionó Percy, en el sentido de que los primeros 10 años de vida de la empresa de Alicorp fueron 10 años de pérdidas, porque había que explicar las pérdidas ante el directorio, había que explicar las pérdidas ante la Junta General de Accionistas, había que vivir con esa tensión, aún haciendo las cosas bien, pero claro, en el proceso de crecimiento y de transformación, incorporamos en esa estrategia y en ese crecimiento una serie de ineficiencias de empresas que íbamos adquiriendo o transformando. Lo importante es que siempre lo hicimos teniendo como concepto básico la necesidad de ser eficientes, porque era parte de la visión que teníamos. Y la otra parte de la visión era que era necesario transformarse, o sea que permanentemente estábamos analizando y estudiando plataformas de crecimiento futuro, ¿no es cierto?, que permitieran tener las avenidas de crecimiento que teníamos previstas para la empresa. O sea, las categorías en las cuales participa Alicorp, con excepción probablemente de Alacena, que fue más una iniciativa que nace porque estábamos en un negocio olaginoso y estábamos buscando un producto de valor agregado. Pero el resto son todos resultados de análisis, de estudios, de una concentración muy precisa en el desarrollo de las categorías. Es interesante. Bueno,
como podrán ver, me empiezo a entusiasmar y se me va el tiempo. No se va el tiempo, estamos en tiempo perfecto y la verdad que esa es la idea, disfrutar de toda esta experiencia. Acá hay una pregunta interesante que dice lo siguiente, ¿no? ¿Qué tanto compartes la afirmación de que finalmente la cultura es todo en una empresa y que el rol más importante del líder es modelar? Del liderazgo en general, perdón, es modelar. Sí, a ver, la cultura es muy importante. O sea, la cultura es importante porque la cultura en general define el comportamiento, ¿no es cierto?, del día a día de la organización y por lo tanto de las personas. Una cultura que no tiene los valores correctos, una cultura que no tiene, digamos, la capacidad de transformarse o de ser innovadora, es muy probable que termine fracasando en el tiempo. Y el concepto de modelar, yo creo que más que modelar es dar el ejemplo, ¿no? Es ser parte, o sea, quien lidera tiene que ser uno más y efectivamente tiene que sentir la cultura en su día a día, en su forma de ser, en la forma en que vive, en la forma en que se conecta, en la forma que se comporta, ¿no es cierto?, dentro de la organización, con sus subalternos, con los miembros de su equipo y con la organización en su conjunto. Sí, es muy importante, ¿no? Acá hay otra pregunta que me parece bien interesante y es, ¿cómo lograste fusionar tantas culturas, o sea, de tantas empresas distintas que iban adquiriendo? Eso no fue nada fácil, ¿verdad? Es interesante porque, a ver, Alicorp inicialmente venía de una cultura más provinciana, que era una cultura familiar, eh, más abierta, más fácil de comunicarse. La Fabril, por ejemplo, que es la cultura que se adquiere con la adquisición de la Fabril, era una empresa que era 2 veces más grande que el Alicorp inicial y que tenía, por el contrario, ¿no es cierto?, una estructura organizacional totalmente piramidal, o sea, casi como que militar. Es decir, las decisiones eran tomadas por la cabeza y no fluía la información hacia el resto de la organización. Había mucho respeto por la jerarquía, funcionaba muy bien, dicho sea de paso, pero ese era el esquema cultural que imperaba la Fabril. Nicolini tenía una cultura totalmente distinta. Cuando se fueron amalgamando las culturas, las empresas en sí, era difícil porque yo ingresaba a la oficina de un subalterno mío que nunca esperaba que el CEO pudiera bajar a su oficina y visitarlo, y se paraba y la forma de comunicarnos era de mucho respeto y no era más amical y lo que se buscaba era que el poder de decisión pudiera más bien correr en forma transversal y no en forma vertical. Ese proceso fue muy difícil. El nombre mismo, los nombres de Alicorp, yo me refiero a la empresa como Alicorp porque es mucho más sencillo, pero tuvo varios nombres, porque fue Perú Pacífico al comienzo, fue Consorcio Fabril Pacífico después, fue Alicorp al final. En cada uno de esos cambios de nombre, el nombre que llegó a aglutinar a todas las personas fue el de Alicorp, porque además coincide con un desarrollo, ¿no es cierto?, del uso masivo de las computadoras y del acceso a la información en una forma más generalizada, que además le permite a los empleados, al tener información, sentirse mucho más comprometido con el logro de los objetivos y los resultados de la empresa. No fue nada fácil, pero fue un proceso de años que hoy día está perfectamente vigente. Es decir, hoy es una empresa donde Alico es una empresa que es ágil, que es sensible, que confía y que lidera con pasión, es lo mismo que existió, siempre se mantiene como parte integrante de la cultura en general, ¿no? Muchas gracias. Acá comentan cuáles fueron, desde tu perspectiva, los factores clave que impulsaron el trabajo en equipo, qué es lo que ayudó a mejorar las eficiencias de Alicorp y a transformarla, ¿no? Sobre todo dentro de ese contexto de tantas culturas diferentes, romper silos, o sea, debe haber sido un tremendo reto.
Sí, nuevamente, el tema cultural y amalgamar ese esquema cultural en una sola es lo que se permite lograrlo a través del trabajo en equipo, justamente, porque no nos olvidemos nuevamente que el entorno es un entorno de constante amenaza, de pérdidas, de desafíos, de constante, de crear, de salir al mercado con productos nuevos, de competir con empresas que eran, yo no voy a decir el doble o el triple, eran 50 veces más importantes y grandes que Alicorp en el momento, que además venían con experiencias transnacionales de años de experiencia, y además hacerlo en forma exitosa, hizo que nos fuéramos juntando todos cada vez más, ¿no es cierto?, en buscar objetivos comunes. Yo es importante el escoger el equipo, es importante, es cierto eso, que el equipo tiene que ser gente que tenga la capacidad correcta. Es importante que el líder también las tenga, sí, es importante, pero el día a día, el concepto nuevamente, como empecé, digamos, ante la primera pregunta, el concepto de la confianza y del respeto hacia la persona y al equipo, para mí es lo que jugó el rol más importante. Eso permitió la definición de la visión y el camino de desarrollo hacia el futuro, Patricia, ¿no? Muchas gracias. Acá tengo una pregunta que es sobre, desde tu perspectiva, Leslie, ¿cuál es el rol del empresario de mañana? ¿No? Solo atender al accionista, al consumidor, a la autoridad tributaria. ¿Cómo va a cambiar nuestro rol como empresarios? No, pues mira, me alegro que me hayan hecho esa pregunta porque esa pregunta es sumamente importante, ¿no? Cuando hemos visto a Alicorp, o me he referido a Alicorp, me he referido en el proceso de transformación, pero Alicorp también tuvo un rol que fue muy importante de responsabilidad para con la sociedad, con la comunidad en la que vivía, en un entorno que no se acostumbraba. O sea, realmente se llevaron adelante una serie de acciones, como por ejemplo estar involucrados en el tema de la desnutrición infantil. Y estábamos involucrados en el tema de la desnutrición infantil, y se escogió el tema de la desnutrición infantil como una solución justamente porque nosotros no producíamos ni teníamos ningún producto que pudiera ayudar en el tema de la desnutrición infantil, sino que la acción de ayudar y de colaborar en ese entorno era total y absolutamente desinteresada y responsable, que no pudiera ser identificada como algo que favoreciese desde el punto de vista económico a la empresa. Ese es un tema, no estoy seguro que lo menciono en el libro, pero es un tema que fue bien importante. Menciono eso ¿por qué? Porque el empresario de hoy y el empresario del futuro es un empresario que tiene que creer en los conceptos de sostenibilidad, por ejemplo, ¿no? Hoy día hablamos de ESG, que son siglas en inglés, que lo único que definen es que la empresa debe tener un rol para cuidar el medio ambiente, debe tener un rol de responsabilidad frente a la sociedad, debe tener un rol importante de gobernabilidad. Y siempre, cuando uno mira esos conceptos claros y la sostenibilidad, lo único que puede imaginarse es una empresa que está pensando en los próximos 10 años. ¿Y por qué es importante que piense en los 10 años? Porque en los próximos 10 años lo que va a ocurrir, si es que cumple esos roles en forma eficiente, es que la sociedad mejore, el mercado crezca y que por lo tanto las empresas también se desarrollen de una forma positiva. Ese concepto del empresariado o del empresario que miraba el resultado de sus ganancias y pérdidas del mes anterior, o que tenía esa visión cortoplacista de tener los resultados previstos para el mes siguiente y de muy corto plazo, ya ha cambiado. Y si no ha cambiado, tiene que necesariamente cambiar. Muchas de las críticas, dicho sea de paso, sociales que hay en el mundo, y acá en el Perú también, es porque a veces se tiene un concepto de un empresario que está mirando, ¿no es cierto?, el muy corto plazo. Sin embargo, el rol, por la pregunta y dándole respuesta a la pregunta, el rol que debe tener el empresario de poder mirar los próximos 10 años de la sociedad en su conjunto bajo estos parámetros que he mencionado, es tan o más importante que el resultado que se tenía, ¿no es cierto?, del ganancias y pérdidas del mes anterior.
Muchas gracias, sí, totalmente de acuerdo. Si tuvieras la oportunidad de cambiar una sola cosa hacia atrás, ¿cuál sería? Es la siguiente pregunta. Mira, alguien me hizo una pregunta así, me dijo, ahora visto en perspectiva, ya estás fuera, ¿qué harías distinto? ¿No es cierto? Y mi respuesta, después de pensarlo un momento, y es lo que voy a responder ahora, creo que no haría nada distinto. Haría exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque en eso que hicimos, que hice yo y que hicimos como equipo, cometimos errores, muchos errores. Pero lo importante es que de esos errores aprendimos. Y de esos aprendizajes es que nace la creación de un valor distinto. Yo le digo a las personas que lideran y que son parte de las empresas, no tengan el temor de equivocarse, de cometer errores. Lo que es importante es aprender de esos errores. Y es gracias a que nos equivocamos y que cometimos errores que logramos desarrollar, digamos, una estrategia de crecimiento como la que hicimos, ¿no? Muchas gracias. No tengo más preguntas acá, pero me encantaría cerrar con una reflexión destacando la grandeza de un líder como tú, que se refleja a lo largo de todo el libro. A mí en lo personal me tocó mucho la respuesta que tuviste ante la situación de emergencia con un competidor en Chile en el año 2010, respuesta que solo se da en un liderazgo de propósito. Sin duda demuestras que cuando hacemos cosas buenas, regresan cosas buenas. Quería cerrar esto felicitándote, deseándote el mayor de los éxitos por haber escrito un libro que aporta mucho valor a la formación de los líderes. Muchísimas gracias a todos los invitados y a los asistentes. Queremos contarles que en los próximos días recibirán la versión digital del libro a través de sus correos, los correos con los que se han registrado, lo van a poder leer, lo van a poder compartir. Definitivamente hemos estado ante la ponencia de un líder futurista, humano, innovador y tecnológico que deja mucha inspiración y mucho conocimiento para las generaciones futuras. Muchas gracias, Leslie. Bien, muchas gracias a todos y gracias por habernos acompañado el día de hoy y espero que cuando lean el libro lo disfruten. Un abrazo a todos, cuídense, son momentos para eso.